Hablar de salud es hablar de bienestar físico y mental. Para esto, conéctate con Salud es Vida, para que estés al día con los mejores especialistas del saber, para que tú te sientas bien. Bueno, estamos con la doctora Digna Parra, quien es neuróloga. Una vez más, doctora, muchísimas gracias por participar a este gran proyecto como es Salud es Vida. Yo sé que se une al propósito porque, bueno, esa vocación, sobre todo de informar a la población y generar salud preventiva, y pienso que es uno de los principales objetivos de usted. Hoy vamos a hablar de un trastorno del movimiento, una enfermedad, vamos a decirlo así, que a nivel mundial están más o menos alrededor de 7 millones de personas sufren del Parkinson. Se pronostica que para el 2030 ya serían 12 millones de personas. De verdad que es una enfermedad bastante común. Ya hay que estar de lleno, ¿no? Me imagino que ya se están investigando para mejorar, sobre todo la calidad de vida. Pero para hablar de eso, para entrar en detalles, doctora, yo quisiera que explique como neuróloga qué pasa fisiológicamente cuando se diagnostica de Parkinson. Bueno, en primer lugar quiero agradecerte por poder estar nuevamente con ustedes acá hablando de esta enfermedad, que es una enfermedad de tipo neurodegenerativa y que se coloca luego de la enfermedad de Alzheimer. O sea que dentro de las dos enfermedades neurodegenerativas que hay en el mundo, la primera es el Alzheimer y la segunda es la enfermedad de Parkinson. Realmente la enfermedad de Parkinson es lo que se conoce como el nombre antiguamente de enfermedades extrapiramidales. Pero hoy por hoy se conoce con el nombre de movimientos anormales, como bien lo dijiste tú, es un trastorno del movimiento. En el movimiento implican muchas estructuras en el sistema nervioso que están ubicados en el cerebro. Tenemos una porción que es voluntaria, que es la que tú dices, yo voy a mover el brazo, lo mueves, ¿verdad? Yo voy a mover la pierna derecha, la mueves. Ese es un control voluntario que está en el área motora, que está en la corteza del lóbulo frontal, del cerebro, ¿verdad? Ese es el control voluntario. Tenemos también un movimiento que es de tipo involuntario, que es algo que tú no lo controlas, que eso está en los núcleos de la base, como vamos a decir, vamos a ubicar el cerebro en tres partes, una parte corteza, la parte superior, una parte media, que es donde están los núcleos de la base, y una parte inferior, que es el tallo y el cerebelo, que es el que nos controla también, nos ayuda a la parte del equilibrio, ¿no? Entonces, en la parte de la corteza tenemos lo que es el control voluntario. En la parte de los núcleos de la base y en la parte del tallo cerebral hay una sustancia que se llama sustancia negra, que ella controla también, ayuda a controlar a los núcleos que están en la porción media del cerebro, y ellos tienen como una interacción, tanto la parte superior como la parte media, como la parte inferior, ellos interactúan con fibras que bajan de la corteza, que es vamos a decir, la central telefónica importante, y que suben también de las estructuras que están en la porción inferior y en la porción media del cerebro. De tal manera que gracias a todas estas vías, nosotros tenemos un control voluntario y tenemos un movimiento de tipo involuntario, que es el que se desencadena cuando se afectan esas estructuras del cerebro medio y del cerebro, vamos a decir, de la porción de la sustancia negra que está en la porción del tallo cerebral, ¿no? Pero todo va a depender, todas esas, cuando se afecta, va a dar unos síntomas y unos signos característicos donde el neurólogo sabe que es una enfermedad de un movimiento anormal de un determinado tipo, porque hay varias enfermedades de movimientos anormales. Lo que pasa es que la enfermedad de Parkinson es la más frecuente. ¿Qué sucede en la enfermedad de Parkinson? Nosotros tenemos en lo que es el tallo cerebral una porción que se llama mesencéfalo, una estructura que está allí, y que ahí hay un acúmulo de cuerpos neuronales que son la sustancia negra, se llama así pars compacta de sustancia negra, y ahí están las células productoras de dopamina.
La dopamina es un neurotransmisor en el cerebro que es muy importante. ¿Cuál es el otro neurotransmisor que también influye en la parte del movimiento? La acetilcolina. Son los dos más importantes. También está el ácido glutámico, hay otros, pero son unas sustancias que se producen en el cerebro, pero las que más se comentan para la enfermedad de Parkinson es la dopamina y la acetilcolina. Esas células producen dopamina, aquí están en la sustancia negra de la pars compacta del mesencéfalo. Cuando nosotros sabemos muy bien que existe como un equilibrio entre la dopamina y la acetilcolina, siempre hay un equilibrio para nosotros poder mantener nuestro movimiento organizado y adecuado, todo lo que nosotros vamos a hacer, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando falla la dopamina? La dopamina al fallar, entonces va a dar la sintomatología característica de la enfermedad de Parkinson. ¿Cómo es eso de que se destruye las neuronas? Las neuronas se destruyen porque ahí, es más, se habla de que para que se produzca la sintomatología, la clínica, que luego la vamos a decir, ya cuando el paciente presenta los síntomas, ya ha habido una pérdida de un 50 a un 60% de esas células productoras de dopamina. Entonces, fíjate cómo cuando ya el paciente tiene la sintomatología, ya ha perdido 50 a un 60% de esas neuronas que están allí, ¿verdad? Que son las que producen la dopamina. Entonces, ¿qué sucede? Es cuando se presenta la sintomatología característica de la enfermedad de Parkinson, que es temblor en reposo, que es un temblor que aparece en un solo miembro, en un solo brazo, nunca en los dos brazos a la vez desde el primer momento, jamás. Eso es algo característico de que el paciente comienza con un temblor en reposo. Es más, el paciente dice, doctora, yo estoy acostado en la cama, yo siento que me tiembla el brazo derecho. Y es un temblor característico como en cuenta moneda, ¿no? Como si estuvieras pasando las piedritas del rosario, ¿verdad? Es un temblor que está en reposo y que a veces cuando hacen algún movimiento más bien se disminuye, ¿no? En las primeras de cambio. Ya eso nos ayuda a nosotros a diferenciarlo de otro tipo de temblor que puede tener el paciente por otra enfermedad que no es Parkinson, ¿ves? Y eso es muy importante hacérselo saber a la comunidad, porque siempre cuando el paciente nos consulta por un temblor, ese es el temor que llevan ellos dentro de su cabeza, de que pudieran tener enfermedad de Parkinson, ¿ves? ¿Cuál es el segundo síntoma o los signos? Porque es algo que uno lo ve. La bradicinesia, la lentitud. El paciente está lento. Es más, mira, ya uno tiene un ojo tan clínico que el paciente llega, entra, abre la puerta y entra, ya uno sabe, ya uno sospecha la enfermedad, que a veces ni el mismo paciente se ha dado cuenta y que va a verte por un dolor en el hombro o por un dolor en la cadera y resulta que tú lo ves y inmediatamente te das cuenta que tiene una lentitud, ¿ves? Porque uno gesticula con su cara al hablar, uno moviliza la cabeza cuando está hablando y son personas que son lentos, ¿verdad? Y casi no parpadean, ¿ves? No tienen casi parpadeo y es una fase monótona, es como, ¿sabes cómo la comparan? Como la fase del jugador de póker, ¿no? El jugador de póker no te puede dar ninguna señal, ¿entiendes? Tiene una fase inexpresiva. Así es la fase del paciente con enfermedad de Parkinson, ¿ves? Entonces tiene una lentitud y fíjese que es increíble que a veces el familiar no se da cuenta, sino que es otra persona. En fin, es algo que a veces pasa desapercibido, pero a veces son familias que son muy observadoras y se dan cuenta. Dicen, doctora, sí, yo me fijo que él moviliza más cuando él camina. Tú sabes que uno al caminar, uno moviliza ambos brazos en una forma alterna, eso es algo inconsciente. Bueno, resulta que él moviliza el brazo derecho y el izquierdo se le queda así, ¿no? Como que no lo mueve como el otro, fíjate, ¿no? Entonces ya eso, todo lo que es asimétrico es patológico, no es normal, es anormal. Entonces está esa lentitud y también el tercer signo es la rigidez. De tal manera que el brazo, cuando ellos, por ejemplo, la mano, al flexionar
uno su mano, uno siente como si estuviera pasando una cremallera, como si estuviera pasando un carril, así, ta, 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 así siente uno el tono. Y están rígidos. Y por eso es que uno los ve caminando rígidos, pequeños pasos, y a veces se quedan pegaditos al piso y no pueden arrancar. Tienen que hacer un movimiento o ponerle algo delante de los pies, una varillita. Y como ellos saben, su cerebro superior sabe que él tiene que levantar el pie. Entonces él levanta el pie y sigue caminando, pero ellos se quedan congelados. Claro, estamos hablando ya de un Parkinson muy avanzado. Porque después vamos a hablar de cómo es la evolución y cuáles son más severos que otros, ¿ok? El cuarto punto que uno observa en estos pacientes es trastornos del equilibrio. Por ejemplo, son personas que cuando van caminando y dicen, doctora, yo me siento como inestable, yo giro, yo voy, por ejemplo, me devuelvo porque se me quedó algo, y al hacer ese giro, yo tengo un poquito de pérdida del equilibrio. ¿Ves? Eso es lo que se conoce con el nombre de trastornos de los reflejos posturales. Entonces, estamos hablando de los 4 signos que caracterizan a esta enfermedad. Primero, temblor en reposo. Segundo, lentitud o bradicinesia. Tercero, rigidez. Y cuarto, trastornos de los reflejos posturales que se manifiestan con el equilibrio. Esas son las 4 características desde el punto de vista motor, porque tenemos también síntomas no motores, que es otra cosa, que también tiene el paciente con Ahora, enfermedad. doctora, antes de ir a los síntomas no motores, esos síntomas motores que dijo que son esos 4 principales, ¿se tienen que dar todos en conjunto? ¿Puede ir creciendo, presentarse uno, después se van somatizando los otros? ¿Tienen que darse todos para entonces dictar ese diagnóstico de Parkinson? ¿Pueden darse de manera aislada? ¿Pueden darse uno solo? ¿Cómo debería darse, doctora? Bueno, mira, eso es una enfermedad progresiva, porque es neurodegenerativa. Todo lo que es degenerativo lleva tiempo. Entonces eso es progresivo y va dependiendo de cada paciente. Hay pacientes que comienzan con el temblor y se quedan con el temblor y es puro temblor, y al paso de los años va apareciendo la rigidez, la lentitud, ¿verdad? Hay otros pacientes que comienzan con lentitud y con rigidez, que va siendo lentamente progresivo. Estamos hablando de años, ¿no? Pueden ser 1 año, puede ser 2, puede ser 3, todo depende de cada paciente, ¿ok? Otros antecedentes que nosotros de años, si uno mira para atrás a ese paciente, existen factores, vamos a decir, que uno puede ver en un paciente y que a los años pudiera desencadenarse esa enfermedad. ¿Cuáles son esos patrones? Trastornos en el sueño. Es más, mira, lo describe la literatura. 10 años antes de empezar el cuadro, el paciente puede tener trastornos en el sueño, que es lo que nosotros conocemos con el nombre de sueños vívidos, que son, el paciente es capaz de hablar durante el sueño, es capaz de pegarle a la persona que está durmiendo con ella, de hacer como si estuviera viviendo el sueño, ¿no? Eso es algo que uno lo puede ver. También podemos ver dentro de los antecedentes personas depresivas, que son muy deprimidas y que también a la larga pueden tener este tipo de enfermedad. Otros antecedentes son personas que no tienen vicio, fíjate tú, ¿no? Es algo muy paradójico, porque por lo general la persona que toma café con cafeína, que toma licor, son, como vamos a decir, los han hablado como ciertos factores neuroprotectores para padecer enfermedad de Parkinson, ¿ves? Entonces, son otros antecedentes, se habla mucho, incluso cuando hablamos aquella vez de los jugadores de fútbol intenso, de esos que son rugby, que tienen mucho traumatismo craneoencefálico. El traumatismo craneoencefálico a repetición también puede condicionar, predisponer a esa enfermedad. Otra es la contaminación ambiental, ¿no? También, por ejemplo, más que todos los pesticidas, las personas que trabajan
fumigando, utilizando DDT, estos tipos de órganos fosforados que son pesticidas, también pueden condicionar la aparición de esta enfermedad. O sea, son como antecedentes, y lo otro es la parte genética, porque fíjate tú que la enfermedad de Parkinson, vamos a decir, es una enfermedad del paciente de la tercera edad. Se habla que en una población normal, menores de 60 años, es un 0.3% la incidencia, pero ya a los 60 años es de 1%, ya a los 80 ya va subiendo ese porcentaje, ¿no? Entonces, nosotros, pese a esto, también se describen enfermedad de Parkinson en personas más jóvenes, donde la parte genética es muy importante porque ya existe ya un trastorno genético que predispone, puede ser de una forma recesiva, a que sean personas jóvenes que padecen esta enfermedad. Pero por lo general, esta enfermedad es del paciente de la tercera edad. No es lo más común verlo en gente joven. Eso, más sin embargo, podemos tener gente joven, como te dije, con este cuadro, pero con una menor incidencia. Pero se da. Sí, eso es con respecto a lo que tú me preguntaste de si aparece todo junto o aparece uno primero, otro. Con todo lo que es neurodegenerativo va a ser progresivo. Y también es muy importante para pronóstico, cuando un paciente se presenta con enfermedad de Parkinson con temblor, por lo general tienen mejor pronóstico en el sentido de que como que tuvieran un poquito más de calidad de vida que los que son con mucha lentitud y con mucha rigidez. Este tipo de paciente que comienza con lentitud y rigidez va a tener más afectada su calidad de vida que el paciente con temblor. Pareciera algo paradójico, pero es así, ¿no? Porque el deterioro es mayor y es más rápido. Sí, realmente las características del Parkinson, doctora, se asemeja a muchas otras sintomatología de otras patologías o enfermedades que es muy importante que se aclare, ¿no? Y vamos a aprovechar este momento. Pero antes de hablar de las otras enfermedades que se asemejan a la sintomatología del Parkinson, yo quiero a ver qué opina, porque según le voy a dar textualmente, voy a citarle un investigador, se llama Hwang-Soo Kim, director del Laboratorio de Neurobiología Molecular en el Hospital McLean Mayor, afiliado de Neurociencia Clínica y Psiquiátrica de la Facultad de Medicina de Harvard, donde él utilizó un paciente de 69 años de edad y utilizó la reprogramación de las células, ¿ok?, de la piel, y las llevó a cabo a esa parte donde usted dice del cerebro para reprogramarla, ¿no?, con la dopamina que se genera toda esta, y evidentemente 2 años después la persona, evidentemente la calidad de vida fue un cambio bastante sustancial, donde ya él se podía hacer sus cosas ejecutivas de una manera más fácil. O sea, el resultado fue positivo. De hecho, fue aprobada por la FDA, y yo creo que pudiese ser el comienzo, ¿no? El comienzo, porque evidentemente en base, ya sabemos que es una enfermedad degenerativa, pero evidentemente los investigadores están haciendo su trabajo, así como otras enfermedades, para buscar, como usted dice, la mayor o mejor calidad de vida al paciente. Basándose en esto, doctora, ¿qué opina? ¿Qué opina sobre este tipo de tratamiento de la reprogramación de estas células? ¿Lo ve con buen pronóstico, viable, factible? Si supieras que hace poco, yo creo que menos de un mes, salió un artículo reportado en la literatura en relación a los cultivos de células, de neuronas. Son cultivos que están haciendo trabajo de investigación donde están teniendo, nombre lo dice, cultivos de células con la finalidad de colocarlas en el sistema nervioso central para que ellas hagan la función de esas células que ya se habían muerto. Estamos hablando de las células productoras de dopamina. Son trabajos de investigación que todavía no es un tratamiento, vamos a decir, aprobado por FDA, en fin, medicina basada en evidencia, no.
Esos son tratamientos, son estudios experimentales que están abriendo una puerta para un mañana, porque son células que tienen, las colocan y tienen una función, adoptan la función de esa célula que se había perdido. Es algo muy interesante, eso es algo que tiene un futuro, pero en estos momentos no lo tenemos, ¿ves? Igual que el trasplante de células madres, no, eso todavía no lo tenemos como aprobado. Lo que tenemos aprobado como tal es lo que te acabo de comentar, que es la estimulación cerebral profunda, que es el último paso que se haría en el paciente, ¿ves? Porque mira, ha habido tratamientos quirúrgicos, se han hecho muchos trabajos experimentales, pero las consecuencias no eran las esperadas, en fin, ¿no? Entonces, la estimulación cerebral profunda es como que es la más idónea, ya ese es el último eslabón de tratamiento, vamos a decir, esa es la última parte, ¿no? Porque tenemos el tratamiento que es de tipo farmacológico y no farmacológico, que estaríamos hablando, el farmacológico de la levodopa y carbidopa, levodopa y muchas otras opciones que tenemos desde el punto de vista terapéutico con fármacos, ¿no? Pero también tenemos la no farmacológica, que es a través de la fisioterapia, donde el fisiatra, que es un médico especializado en fisiatría, en fisioterapia, en fisiatría, ellos le indican un plan de ejercicio que es sumamente importante. Mira que por ahí hay muchos videos en la web de pacientes con Parkinson severo que están rígidos y los ponen a manejar una bicicleta y la manejan perfectamente. Entonces, se ha comprobado que el ejercicio, como cuando hablamos de memoria, aumenta, vamos a decir, la neurogénesis, ayuda a que se desarrolle mejor la neurona y pueda producirse más levodopa, más dopamina, porque la levodopa es la partícula para que se produzca dopamina. Entonces, son tratamientos que existen y que gracias a Dios que está la investigación y que están haciendo todo eso que tú acabas de mencionar, porque eso es el futuro terapéutico para estas enfermedades. Ahora, doctora, cuando se le diagnostica, por ejemplo, a un hipertenso, que es hipertenso, que se han diagnosticado hipertensos a edades jóvenes, no hay nada que hacer. Es hipertenso y el tratamiento es de por vida. Ahora, estamos hablando de Parkinson, donde es una enfermedad neurodegenerativa. Le pregunto, si se llega a tiempo, si se llega al comienzo, que vaya un neurólogo con excelente ojo clínico, donde ya de una vez le diga, mira, tú estás en camino a Parkinson. Si se comienza el tratamiento, ¿el pronóstico de calidad de vida es mucho mejor o aquel que ha llegado ya cuando esté ya los síntomas más avanzados? Claro, todo lo que es detectado en una forma más temprana tiene, vamos a decir, con los cuidados, fíjate tú, con los cuidados debería de tener un poco de más calidad de vida, pero una persona también, cuando nos llega una persona menor de 60 años a nuestra consulta y le hacemos el diagnóstico de enfermedad de Parkinson, uno trata de utilizar un tratamiento médico con fármacos, pero en las primeras de cambio que no sea carbidopa, levodopa, que no sean esos dos fármacos. ¿Por qué? Porque tenemos que darle chance a utilizarlos con un mayor tiempo, porque ese paciente está muy joven. Y si ya desde tiene 45, 50 años y comenzamos allí con carbidopa, levodopa, cuando tenga 60 años va a tener mucho efecto adverso, va a tener muchos movimientos anormales de fluctuaciones motoras, pese a que tú hayas indicado un tratamiento poco a poco y la menor dosis posible con la que el paciente tenga calidad de vida. Eso es muy importante. Porque ¿qué pasa? Porque a veces, mira, el paciente se automedica. Yo he tenido a veces pacientes que son jóvenes y se han automedicado. Y cuando le llegan a uno, llegan con unas fluctuaciones tan severas que ya es un paciente hasta con trastornos psiquiátricos muy severos, que ya son pacientes que ya desde el punto de vista terapéutico, de farmacología que uno pudiera tener de fármacos, ya es más difícil. Y entonces como tienen trastornos de tipo de conducta, no son muy buenos
candidatos para hacerle la estimulación cerebral profunda, tomando en cuenta que es un tratamiento que no lo hay en el país, en Venezuela, ¿ves? De por sí. Entonces, tú tienes que usar fármacos en las primeras de cambio, cuando son personas más jóvenes. Utilizamos otro tipo de medicamentos que tenemos, que son agonistas dopaminérgicos, que eso sí tenemos, el pramipexol, rotigotina, son medicamentos que hacen que la dopamina se lleve a los receptores y ella es como agonista, ayuda a la dopamina a que llegue a su receptor para que actúe. ¿Ves? Existen otros medicamentos, mira, por ejemplo, si están deprimidos, cuando están muy deprimidos, cuando tienen mucha cialorrea, porque tienen mucha salivación, uno puede utilizar antidepresivos, otro tipo de fármacos, todo, pero tomando en cuenta de que dejemos la carbidopa, levodopa, vamos a ver hasta cuándo la podemos demorar iniciar. ¿Ves? Entonces, cuando ya decidimos, porque vemos que el paciente no tiene calidad de vida, pese a que hace sus ejercicios, hace todo, tú ves que está teniendo dificultades, uno inicia el medicamento a las dosis adecuadas. De esa forma, uno puede ir llevando al paciente y va a tener calidad de vida. Pero si te llega un paciente que ya está rígido, que está totalmente, que se pega al piso, que ya no puede ni caminar, uno inicia dosis y uno va buscando dosis-efecto, pero ya es un paciente que la calidad de vida pues es más difícil, ¿sí? Claro. Hay que saber una cosa, el medicamento no va a curar al paciente. El medicamento lo que va a mejorar el movimiento, porque va a ayudar un poco con la dopamina a través de la carbidopa, levodopa, para que él pueda hacer su movimiento. Pero no es que lo va que es algo reversible con el medicamento, no. Ya lo que se produjo, y uno lo que va es a condicionarle al paciente una mejor fluidez de su movimiento, de que pueda caminar mejor, de que pueda deglutir, porque no es solamente se manifiesta en el movimiento de los brazos, de las piernas, sino también el tragar, porque nosotros tenemos músculos allí para deglutir, para tragar, entonces ya el paciente puede tragar mejor, el paciente puede hablar mejor, puede articular mejor la palabra, porque son pacientes que tienen también una voz que es muy apagadita, casi en forma de susurros. Entonces, eso también mejora con el tratamiento y con la foniatría y con la fisiatría. Son pacientes que tienen que hacer ejercicio, porque fíjate que a veces el paciente cree que es la pura pastillita y no quieren hacer ejercicio, y entonces tienen dolores. Ese es otro síntoma no motor que tiene el paciente con Parkinson, que es que tienen muchos dolores, específicamente o particularmente en el hombro y en la región lumbar, en lo que es la baja espalda, la espalda baja. Esa parte de allí hay mucho dolor. ¿Por qué? Porque ellos tienen la rigidez, porque hay un trastorno en el movimiento, entonces los músculos están rígidos, están tiesos, vamos a decir así, entonces se produce mucho malestar y a veces llegan hasta operados. Porque no, me operaron del hombro, porque yo tenía el manguito rotador y viene igualito con el mismo dolor. Y es por él la enfermedad de Parkinson. Ahora, doctora, en las personas de edad avanzada, sobre todo en las mujeres, que, bueno, un ABC, la bendita osteoporosis, ¿qué pasa en la mujer que sufre de Parkinson y se le une la osteoporosis? Hablando de hueso, ¿cuáles serían las medidas preventivas? ¿Qué extra deben tomar las personas, sobre todo de mujeres que sufren de osteoporosis, ese desgaste a nivel de hueso? ¿Cuál es el pronóstico? Sí, realmente toda mujer mayor de 50 años empieza ya con una depresión de la masa ósea, y que es muy importante el ejercicio. Es muy importante, ¿para qué? Para mantener los músculos bien, vamos a decir, entrenados, de tal manera que la persona no se caiga, porque la persona mayor de 60 años se cae mucho. Asimismo, una buena alimentación, excelente alimentación balanceada, también suplementos de calcio y de vitamina D, ¿no?
Existen estos tratamientos que se utilizan una vez al mes, que son específicos para la osteoporosis. Bueno, esos también se pueden utilizar, pero yo me acuerdo que hubo un conferenciante en una de las tantas charlas que uno ha asistido, congresos, que decía que para la osteoporosis lo mejor que había, y a mí me llamó mucho la atención, eran unos buenos lentes, ¿no? Sí, bueno, ¿y por qué unos buenos lentes? Bueno, para que tenga una buena visión y no se caiga. Porque sí, el problema es que se cae y se fractura, ¿entiendes? Entonces, para la osteoporosis, pues, yo te voy a decir algo. La osteoporosis que produzca dolor 100%, no es tanto así, porque todas las personas mayores de 60 años tienen algo de osteoporosis, porque es así. Sí. Y no todas las mujeres de 60 años viven con dolores, eso depende del paciente, de cada quien. Pero este tipo de personas ya mayores de 60 años siempre tienen que tener cuidado de todo punto de vista, utilizar un buen calzado, una buena alimentación, una buena hidratación, tomar sol, tomar sus suplementos de calcio, de vitamina D. Eso sería la recomendación que yo le daría. Y si tiene dolores, pues uno utiliza medicamentos para ayudar a contrarrestar esos dolores también. Y la fisioterapia es muy importante. Ok, doctora, en este momento estamos en un momento de pandemia donde, bueno, el sistema protectivo es estar dentro de casa. Aquella familia donde haya un paciente que esté padeciendo del Parkinson, ¿cuáles son las medidas? Ya que sabemos que el tratamiento es multidisciplinario, es decir, psiquiatra, el neurólogo, en fin, terapeuta en específico. ¿Cómo hacemos? Porque ya el fisiatra no puede trasladarse a su casa o el paciente no puede trasladarse al fisiatra y son tratamientos que de una u otra forma son vitales para estas personas que están padeciendo el Parkinson. ¿Cuál es ese mensaje? ¿Cuál sería entonces el paliativo que se le puede realizar a este tipo de pacientes? Por ejemplo, si es el paciente, tenemos las dos situaciones. Aquel paciente que recibe su fisioterapia, que ya se conoce cuál es la rutina de él de hacer los ejercicios, bueno, que el cuidador o el familiar le haga la rutina en su casa. La misma rutina que se hace, que le haga su familiar en su casa o el cuidador. Vamos ahora en la segunda opción, que es el paciente que nunca ha recibido ese tipo de tratamiento ni nada de eso y no puede salir. Bueno, igualmente el cuidador o el familiar tienen la asesoría a través de la web, que eso lo consiguen. Simplemente si tienen una bicicleta fija o simplemente que haga movimientos con los pies sentadito en una silla, bien sea de rodamiento, a veces colocan unos rollitos debajo del pie y hacen sus rodamientos, o que caminen dentro de la casa, hagan su caminata, aunque sean 5 minutos. Estamos hablando del que está demasiado rígido, pero tiene que ser actividad física. El Pilates es excelente ejercicio para el paciente con Parkinson. Pilates es uno de los mejores ejercicios para ese tipo de paciente. Es importante también que el paciente tenga las ganas de realizar la actividad y decirle, el hecho de que tú no te puedas mover no significa que no vas a poder hacerlo. Fíjate que hay, le enseña el video, gente que son rígidas, cinéticos, están muy rígidos y le ponen una bicicleta y se pueden poner a caminar se pueden poner a manejar la bicicleta aún estando rígidos. Entonces eso es lo que hay, es que tener una buena comunicación entre el cuidador y el paciente. ¿Okay? O el familiar y el paciente. Ahora, esas enfermedades donde se parecen al Parkinson, pero no son, ¿cuáles serían? En primer lugar tenemos el temblor esencial. El temblor esencial es un temblor que se produce en ambas manos, por lo general es bilateral, y cuando el paciente toma licor se le disminuye. Es algo que el paciente mismo se da cuenta de eso, ¿no? Pero eso no significa que va a estar tomando licor todo el tiempo. Es una enfermedad que es hereditaria. Por lo general siempre tiene un antecedente, su papá, su mamá, alguien tiembla en la familia, pero eso no es maligno, eso no es ninguna enfermedad que le va a condicionar. En todo caso, son personas que no pueden hacer actividades así, vamos a decir, no pueden ser
neurocirujanos, pueden ser médicos, pero vamos a decir, no pueden estar trabajando con cosas muy pequeñitas por el temblor, porque a veces es un temblor fuerte, pero eso tiene tratamiento. Eso no es algo que lo va a invalidar. Y eso, hacérselo saber al paciente, porque a veces llegan con mucha angustia. Otra cosa es hacer diagnóstico diferencial con otro tipo de temblores, porque hay tembloremia cuando las personas tienen la hemoglobina muy baja, o porque tienen problemas en el tiroides, en la glándula tiroidea, o porque simplemente están cansados y entonces están muy cansados y pueden tener temblor de angustia, pueden tener temblor de miedo, están temblando porque están asustados. O sea, uno tiene que hacer toda esa diferenciación. Existen otro tipo de enfermedades parecidas al Parkinson, porque también pueden tener rigidez y pueden tener trastornos para caminar, que es la parálisis supranuclear progresiva. Esa es una enfermedad también de tipo neurodegenerativa, donde la persona es al revés del Parkinson. ¿En qué sentido? El Parkinson a la larga se va encorvando hacia adelante, mientras que en la parálisis supranuclear progresiva la persona se va dirigiendo más bien su tronco hacia atrás a la hora de caminar. ¿Por qué? Porque tiene una debilidad para mirar hacia arriba. Ellos siempre están mirando hacia abajo. Entonces, cuando uno le dice al paciente que mire hacia arriba, no lo puede hacer o lo hace con dificultad. Esos son pacientes que a la larga van a ir deteriorándose con dificultad para tragar, con muchos trastornos, y no responden también a la carbidopa-levodopa, como es la enfermedad de Parkinson. ¿Ves? Existen otras enfermedades, hay muchas parecidas. Está también la degeneración corticobasal, donde el paciente, además de Parkinson, puede tener trastornos para caminar, trastornos de memoria, trastornos de pensamiento, en fin, trastornos cognitivos. Ese es otro tipo. También están otras que el paciente tiene mucho cuadro de hipotensión postural, hipotensión ortostática, tienen trastornos de bradicardia, arritmias, trastornos autonómicos, que son otros síndromes, Skydrager, pero son enfermedades más raras. Realmente lo que tú ves más, lo que vemos más en nuestra consulta es el temblor esencial y la enfermedad de Parkinson. Esas son las más comunes dentro de los trastornos de movimientos anormales. Estoy hablando del paciente adulto, porque el paciente pediátrico es un gran tema, los de ellos de movimientos anormales. Es algo que ellos ven con cierta particularidad. Doctora, los TIC, porque existen esos tics que realmente asustan, alarman, inclusive impresionan a la persona, no tanto el que lo sufre, sino la persona que lo ve, porque da como cierta agonía. No sé si yo estoy hablando por mí, pienso que eso es en general, que hay tics que son bastante severos, ¿no? y a nivel de cara, y son que de repente son esos movimientos que son totalmente involuntarios. ¿A qué se deben? ¿Están a un paso o es totalmente aparte? ¿Es otra cosa que es totalmente aparte al Parkinson? Fíjate que los tics son también movimientos anormales, pero acompañan, más que todo es algún grupo selecto de los músculos, es algo muy selectivo y que lo que tú ves con más frecuencia es en la cara. Está la enfermedad del tic convencional, que es, por ejemplo, el carraspeo. Ese es otro tipo de tics. El de que hacen con los hombres con la corbata, ¿no? Hacen, o la cadera, la mueven, o tosen, o vamos a decir, aspiran las secreciones nasales, hacen esto, ¿no? Hacen un movimiento en la cabeza, pueden hacer sonidos como de perro, ¿no? Como tú viste en la película el From the Desk, que es el niño que tenía el Jules-Latourette, el síndrome de Jules-Latourette, que es una enfermedad multitic, donde él tenía movimientos involuntarios y además sonidos guturales, y no necesariamente tenía coprolalia. Coprolalia es decir malas palabras, ¿no? No. Se puede ver, pero lo característico es que son muchos tics, muchos movimientos involuntarios,
y que eso le trae un trastorno a la calidad de vida. Ese es un tema del neuropediatra, porque ellos lo ven con cierta frecuencia, y también en el adulto, ya cuando crecen. Pero es un tipo de movimiento anormal. Por lo general, cuando un paciente tiene tics, siempre en la familia hay otras personas con predisposición a tener problemas motores. Puede ser un Parkinson. No te he hablado del parkinsonismo, que el parkinsonismo se parece a un Parkinson, pero el paciente refiere toda la sintomatología desde el primer momento de ambos lados del cuerpo, es bilateral. ¿Ves? Donde tú ves con más frecuencia esa lentitud bilateral, puede ser temblor bilateral desde el primer momento, casi siempre de origen medicamentoso, por fármacos que se utilizan para la parte psiquiátrica, ¿verdad? Personas que toman antipsicóticos o toman sedantes a larga data, o los mismos a veces medicamentos que se usan para convulsiones, cuando se usan a dosis exageradas pueden tener temblor, ¿ves? Por eso es que no todo lo que tiembla es Parkinson, porque uno tiene que discriminar todas estas cosas. También existen otro tipo de movimientos anormales que no es Parkinson, que son las distonías. Distonía es una contractura involuntaria, por decirte, de la cabeza. Puede ser una laterocoli, ¿no? Una anterocoli, una retrocoli. El paciente adquiere esa postura por horas. Es más, es tan común que se le hipertrofian los músculos del cuello, y entonces eso le trae mucha afectación de su calidad de vida, y eso se puede ver desde el punto de vista idiopático, que no hay ninguna causa, como también se puede ver a consecuencia de un tratamiento médico que le han indicado por otro motivo, bien sea porque se lo indicaron porque tenía náuseas y el gastroenterólogo le indicó un medicamento para las náuseas, y eso da mucha distonía en personas que tienen predisposición familiar, porque hay otros antecedentes familiares de otro tipo de afectación de los movimientos, y eso lo suele ver uno. ¿Ves? Entonces uno siempre está de trastorno del movimiento. Es más, hay distonías de toda la persona, toda la mitad se pone toda girada, ¿sí? De forma que no se puede enderezar, se torna sudoroso. Dice, doctora, quíteme esto, yo no hallo cómo controlar mi cuerpo, y es debido a la ingestión de algunos medicamentos. Y por eso es que siempre el médico le pregunta, ¿qué tratamiento está tomando hasta la fecha? ¿Ves? Porque a veces pasa desapercibido y resulta que lo que es el medicamento y no es otra cosa. ¿Ves? Doctora, pero yo le voy a decir algo en base no tanto no tanto lo interesante y lo importante, es lo peligroso de no estar atento con la medicina. Sí. O sea, aquí cabe... Por eso que uno siempre, cuando uno va a colocar un medicamento... Las contraindicaciones. Aquí cabe el resaltar... Por eso que cuando uno va a colocar... Sí. Sí, cuando uno va a colocar, me imagino, las contraindicaciones, ¿no? De cada medicamento. Sí, ya el paciente las conoce. Pero aquí cabe resaltar el hecho de que el automedicarse es un atentado contra la persona, prácticamente. Sí. Ese tipo de... Mira, ningún paciente se debe de automedicar, jamás. Ninguno. Aquí se está comprobando lo que está diciendo. Doctora, yo creo que, bueno, el trastorno del movimiento es un amplio campo, es un mundo muy abierto, pero le dimos a los 4 pilares fundamentales para estar alertos ante las alarmas o las sintomatologías para un posible Parkinson. Es muy importante lo que ha dicho, sobre todo la importancia de que la parte de aceptación por parte del paciente es muy importante, porque se sabe que al ser diagnosticado, obviamente, es irreversible. Sin embargo, los tratamientos son para dar una mejor calidad de vida. Yo creo que fue completo la información.
yo lo que le invito es que, bueno, a recordar, primero, dar las gracias de nuevo por dar otra clase de esta, como las que siempre suele dar, y por supuesto recordar dónde podemos encontrarla. Sabemos que está ahorita en Argentina, pero de corazón está en Venezuela y está ejerciendo en Venezuela. Lo que pasa que, bueno, por fuerza mayor está en Argentina. Pero ¿dónde podemos ubicarla para entonces empezar la comunicación de aquella persona que quiera entrar en tratamiento con usted o simplemente una consulta? Sí, fíjate que acabamos de hacer, en vista de todo esto y de que tenemos que adaptarnos a la telemedicina, acabo de abrir un nuevo Instagram que se llama Cápsulas Neurológicas, donde allí voy a colocar consejos para el cuidado del cerebro, porque nuestro cerebro es lo que nos identifica. Y entonces me pueden contactar a través de allí hay un correo y podemos agendarle la cita a través de la telemedicina. Fíjate que la telemedicina, y perdona tomarte un poquito de tu tiempo, yo sé que estamos terminando, la telemedicina ha sido de una gran ayuda para las enfermedades neurológicas. Hemos podido ayudar muchísimo a través de este medio en relación a los cuadros vasculares, a los cuadros de movimientos anormales, a los cuadros de epilepsia, a cuadros de mareos, en fin, todos estos cuadros con un buen video y un buen interrogatorio ha sido de altísima ayuda. No solamente lo digo yo, sino que lo dicen ya los trabajos y la literatura internacional que lo está haciendo y lo están refiriendo, motivado a esta época de pandemia que estamos viviendo. De tal manera que yo los invito a que accedan a mi Instagram, y vamos a estar colocando, está ahorita en construcción, y lo estamos colocando todas estas píldoras, vamos a decir de consejos neurológicos para tener una mejor prevención, porque ahí es donde está el éxito del médico, en prevenir esas enfermedades para que no aparezcan. Así que los invito y agradecida. La felicito y por supuesto me uno a ese gran objetivo. Vamos a hacerlo mancomunadamente. Ya por aquí estamos haciendo de una manera más profunda y de verdad que eso es, mientras trabajamos más en equipo, integralmente, creo que vamos a cambiar sobre todo la concientización de las personas, crear más conciencia, y de esta manera se logra indiscutiblemente la salud preventiva, que es lo que se quiere. Así es, así es. Le deseo mucha suerte, vamos a una próxima oportunidad próximamente y por supuesto el canal también es de usted. Muchísimas gracias, mi amor. Muchísimas gracias. A la próxima. Hasta la próxima.